Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Qué fuerte es esta palabra, ¿verdad? Tengo que explicarle este versículo, ya que es parte del capítulo que estamos meditando. Y hoy llegamos al versículo 22, que textualmente dice una vez más: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Obviamente que este texto, hermanos, es con el propósito de enseñar a nosotros, que la iglesia aprenda de que de ninguna manera debemos de mirar como algo normal estas relaciones entre nosotros los cristianos. Las acciones inmorales al final de la lista del capítulo 18, del versículo 22 en adelante, son acciones muy abominables y las más perversas que pueden existir. En esta noche yo le voy a titular a la reflexión: una práctica abominable. Así se va a llamar esta reflexión: una práctica abominable. Y Dios señala específicamente dos en el contexto. Hoy solamente vamos a mirar una. El próximo miércoles, con la ayuda de Dios, estaremos mirando la segunda. Hoy, una de las acciones abominables delante de Dios es lo que le conocemos actualmente como homosexualismo. El versículo 22 se refiere a esta práctica inmoral muy popular hoy en día, el homosexualismo, también conocida como sodomismo, en referencia a las prácticas sodomitas de la ciudad perversa de Sodoma, que fue destruida como ejemplo de que no era propio esa conducta de los hombres delante de Dios. En el lenguaje bíblico dice Dios: no te echarás con varón como con mujer. Y esto es una prohibición divina. Dios prohíbe totalmente esta práctica antinatural. La expresión echarás se refiere al acto de acostarse para tener sexo. Y Dios se opone a que cualquier varón use a otro varón sexualmente como que si fuera una mujer. Varón con varón es una relación antinormal, antinatural e inmoral. Varón con varón teniendo relación sexual no es normal, está fuera del diseño divino. El diseño original de Dios es varón con mujer. Ese es el diseño bíblico: varón con mujer. Varón con varón es una alteración y perversión al diseño original de Dios, y bíblicamente, por revelación divina, es considerado una abominación. En el lenguaje de Dios, la palabra abominación que usted está leyendo ahí es algo muy fuerte. Esta palabra abominación, y es usada en contra de aquellas prácticas, acciones, hábitos, costumbres, actitudes totalmente reprobadas por Dios. La palabra abominación se traduce del hebreo antiguo toevá, es la palabra toevá, de ahí se traduce abominación, y tiene varios significados. Toevá, de donde se traduce abominación, en el idioma hebreo implica las siguientes expresiones. Abominación es sinónimo de algo repugnante. Abominación, y aunque se escucha fuerte, pero lo tengo que decir porque así también se puede traducir y es una implicación. Abominación es sinónimo de una asquerosidad, de algo asqueroso.
La aplicación principalmente de la palabra toevá, de donde se traduce abominación, hermanos, mayormente se aplicaba a la idolatría, a lo que tiene que ver con los ídolos. También encontramos mucha referencia donde Dios se refiere y tiene a la idolatría como algo abominable. En este contexto, la palabra abominación también se aplica a las relaciones homosexuales. Y aunque se escuche anticuado en este tiempo, para Dios el homosexualismo sigue siendo una abominación. Es fuerte, pero es lo que Dios ha revelado. Una abominación, algo repugnante, una asquerosidad. Y aclaro, no me refiero a las personas. Cuando digo repugnante, no me refiero a las personas cuando digo asquerosidad. Me refiero a las prácticas inmorales. Me refiero a esas acciones, no a las personas. Porque las personas que tienen este problema pecaminoso, puede ser homosexualismo o lesbianismo, estas personas son dignas de conmiseración y de grande misericordia por Dios. Y si se arrepienten, son salvos y perdonados por gracia. Amén. Ahora, desde la antigüedad, el homosexualismo fue señalado por Dios como una abominación. Y estaba yo meditando y pensando, ¿dónde comienza por primera vez el homosexualismo históricamente en la Biblia? ¿Quiénes fueron los primeros en practicar estos actos abominables, reprobados, fuera totalmente de la voluntad de Dios? Y yo creo que probablemente los primeros en manifestar y practicar esta clase de perversión sexual fueron los descendientes de Cam. Los camitas, posteriormente llamados también cananeos, porque eran descendientes de Cam. Y todos los pueblos cananeos eran pueblos paganos, perversos, con prácticas abominables de las que se está mencionando aquí, y que en el contexto Dios le habla al pueblo de Israel que no imite, que no practique las abominaciones que practicaban los cananeos. ¿Y quiénes eran los cananeos? Los descendientes de Cam, específicamente por la línea de Canaán. ¿Ok? De Cam. Ok, muy bien. Meditando con discernimiento esta palabra, porque la palabra se tiene que leer con discernimiento, se tiene que entender con discernimiento. Y meditando con discernimiento esta revelación de Dios, llamando abominación, yo me preguntaba a sí mismo, ¿por qué el uso de esa palabra tan fuerte? Abominación, algo repugnante, una asquerosidad. ¿Por qué Dios habla de esta manera y condena de esta manera las relaciones homosexuales? Debe de haber un propósito, debe de haber un motivo contundente. En lo personal, puedo discernir que el homosexualismo, escuche y aprenda y considérelo y trate de recordar esto, tenerlo siempre presente. El homosexualismo es un atentado abominable contra el matrimonio. Es un atentado abominable contra el matrimonio. Bíblicamente instituido por Dios, varón y mujer. Porque usted debe de saber que para Dios el matrimonio es muy importante. El matrimonio es de mucho valor. El matrimonio es una institución divina cuyo origen es el Creador y no el hombre.
es Dios. Entonces, varón con varón es una perversión al diseño divino del matrimonio. Está de por medio, hermanos, el matrimonio. Por eso Dios prohíbe esta clase de relaciones antinaturales, anormales, inmorales. Varón con varón es una corrupción moral en contra del matrimonio bíblico. El matrimonio bíblico aprobado y bendecido por Dios es varón con mujer. La unión de un varón con otro varón, que está muy de moda ahora, o mujer con mujer, que también es lo mismo, hermanos, aunque las leyes humanas lo aprueben, es una perversión, sigue siendo una perversión, sigue siendo una corrupción moral a lo que Dios instituyó en la creación con Adán y Eva, el matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer. La relación sexual de un varón con otro varón es una mancha, una afrenta, una deshonra a la realidad espiritual que expresa el matrimonio normal de un varón y una mujer. Ahora consideremos esto, es grave y muy pecaminoso lo que produce el homosexualismo al matrimonio normal entre un varón y una mujer. El homosexualismo es una práctica inmoral, usada como un instrumento maligno en las manos de Satanás para afrentar, manchar, ensuciar, deshonrar, degradar la imagen espiritual revelada en el matrimonio bíblico de un hombre y una mujer. Por ello Dios, por lo que es el homosexualismo, una abominación, y lo que causa al matrimonio bíblico, dice y se expresa de una manera muy fuerte llamándole abominación. El matrimonio bíblico establecido por Dios expresa una poderosa y hermosa realidad espiritual revelada por Dios por medio de figuras humanas. Dicho de otra manera, el matrimonio bíblico normal, instituido por Dios, compuesto por un varón y una mujer, es figura de la revelación de una poderosa realidad espiritual que hoy en día la humanidad está olvidando, está ignorando, está pasando por alto, y ahora también la iglesia está cayendo en ese error de falta de discernimiento, de respeto, de honra, de gloria y de honor al matrimonio. Porque debes de saber que hay muchas iglesias ya aprobando ya el matrimonio de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Ya hay muchos casos en Brasil, bastantes casos en Brasil, también en Estados Unidos, y en la iglesia popular ni se diga, es de lo más común, la iglesia tradicional. Ahora vamos a mirar cuál es la realidad espiritual que está de por medio y lo que el homosexualismo está manchando, profanando, deshonrando. En el matrimonio normal es un varón, el marido, el esposo, el cual representa a la persona del Señor Jesucristo. En el matrimonio el varón es figura de Cristo, representa a Cristo. En el matrimonio la mujer representa a la iglesia. La mujer es figura de la iglesia. Mire, la revelación
espiritual que Dios está expresando a través de la unión normal de un hombre y una mujer. Es una revelación espiritual del compromiso de pacto en amor de Cristo y la iglesia. Para Dios, el matrimonio normal, bíblico, de un hombre y una mujer en compromiso de pacto matrimonial es la expresión más pura del amor divino. Esta es la realidad espiritual que contiene, que expresa el matrimonio establecido por Dios. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Satanás ante esa revelación expresada en dos figuras humanas, el marido, el esposo y la esposa? ¿Qué es lo que está intentando Satanás? Satanás, el Señor lo reprenda donde se encuentre, por medio de las relaciones inmorales, llámese adulterio, fornicación y todas las demás relaciones inmorales, y todas las prácticas abominables y perversas como el homosexualismo, lesbianismo, intenta corromper, ensuciar, degradar, pervertir la figura humana para manchar la realidad espiritual de Cristo y la iglesia expresado en el matrimonio. Acuérdate, el varón representa a Cristo, la mujer representa la iglesia. Pero ¿qué está haciendo Satanás y los hombres perversos, corruptos que no aman a Dios? Están deshonrando el símbolo de la realidad espiritual de Cristo y la iglesia. La realidad espiritual del matrimonio entonces es Cristo y la iglesia expresado humanamente en un varón y una mujer. Esa es la relación establecida por Dios, aprobada por Dios y bendecida por Dios. Por lo tanto, en nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que honrar siempre el matrimonio bíblico por lo que representa espiritualmente, y nunca mirar, ni adoptar, ni acostumbrarnos a mirar como algo normal lo que el mundo está adoptando como algo normal, porque es una abominación, sigue siendo una abominación a los ojos de Dios. Gloria a Dios. Esa es la realidad. El matrimonio es símbolo de la realidad espiritual de la relación de amor de Cristo y su iglesia. Por lo que representa, ¿qué representa el matrimonio? Cristo y la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Honrar el símbolo, respetar el símbolo, darle honor al símbolo. Por ello, aunque el mundo pervierta el matrimonio, nosotros los cristianos, la iglesia, los hijos de Dios, debemos de seguir honrando siempre el matrimonio normal entre un hombre y una mujer. Por lo que representa. El homosexualismo y el lesbianismo deshonran inmoralmente la realidad espiritual del matrimonio. Por ello Dios, de una manera muy contundente, al homosexualismo le llama abominación. Por el daño moral y la blasfemia espiritual. El homosexualismo es una blasfemia espiritual. El lesbianismo es una blasfemia espiritual a lo que representa el matrimonio. Por ello voy a tocar otros textos rápidamente como referencia. Desde la antigüedad, Dios prohibió en su pueblo, el pueblo del primer pacto, los israelitas, los hebreos, prohibió rotundamente toda clase de relaciones abominables. Como esta es una prohibición. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Vamos a adelantarnos, Levíticos 20:13. Si alguno, está hablando Dios de nuevo, se ayuntare con varón
como con mujer, es el homosexualismo. Abominación hicieron, en el lenguaje de Dios, algo repugnante hicieron. Ambos, mire cuál era la pena en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la pena? ¿Cuál era la sentencia? Muerte. Ambos han de ser muertos. ¿Es contundente? Sí, es contundente. ¿Y por qué Dios estaba actuando así? Porque quería establecer un fundamento de revelación acerca de la santidad del matrimonio. Porque Dios quería conservar la pureza del matrimonio. Porque el homosexualismo, hermanos, es una perversión al matrimonio bíblico. Por ello Dios tomaba sentencias muy contundentes. Han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Vamos a mirar otra cita. Deuteronomio 23:17. Hasta la prohibición, hasta la prostitución también estaba prohibida dentro del pueblo de Dios. No era común, no era normal y no debe de ser normal. No haya ramera entre las hijas de Israel. Dios quería conservar un pueblo santo, puro, limpio. ¿Por qué? Porque tenían un llamado sacerdotal. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita. Ahí está el homosexual. Ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Esto son dos de muchos textos donde en el primer pacto Dios prohibió toda clase de relación homosexual. Ahora en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 6:9, esto es aplicable para la iglesia, debe de ser serio para nosotros y tenemos que tenerlo siempre presente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No entran, no se salvarán. No erréis, no se equivoquen, dice Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ahí están los homosexuales. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La parte activa y la parte pasiva del homosexualismo. Ahí están los dos. Como en el lenguaje de Dios todo es claro, ¿verdad? Está prohibido rotundamente. Hermano, y esto tenemos que tomarlo con mucha seriedad, porque mira, alguno dirá, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo, en mi familia, en mis hijos? No hay. Tenemos que cuidarnos, porque no sabemos en los descendientes. No sabemos en los hijos de tus hijos. Puede presentarse. Pueden venir. En la familia de nosotros, en los hijos de mi mamá, mis hermanas mayores, hay una donde ya hay un caso de esto. Y yo analizo y digo, ¿por qué en una familia cristiana? En una hija de mi mamá que fue instruida en el evangelio desde chica. ¿Por qué vino a presentarse esta situación? Y yo tengo la respuesta en la Biblia. Y yo sé cuál es la causa bíblicamente. Y te lo voy a enseñar para que usted trate de evitar, para que usted se mantenga puro y le cierre puerta a esta abominación. Escucha con mucha atención, que viene como consecuencia de una falta grave a Dios. Y eso fue en lo que incurrió mi hermana. Cometió una falta grave a Dios. Y yo creo que como consecuencia le vino esa situación. Uno de sus hijos salió con esta tendencia. Sobrino muy cerquita a mí. ¿Dónde dice la Biblia que viene como consecuencia?
Romanos 1:25. Es el último texto. Y yo voy a terminar. Romanos 1:25. Lee con atención y discernimiento. Empieza a hablar de un error que se comete. Empieza a hablar de una falta grave que cometen algunas personas. Y está hablando de personas creyentes. Está hablando de personas que conocieron la verdad, que estuvieron en la verdad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No está hablando de ignorantes, no está hablando de mundanos, no está hablando de incrédulos, no está hablando de paganos, no está hablando de los que andan allá afuera. Está hablando de los que un día estuvieron en el camino de Dios, leyeron la verdad, escucharon la verdad, conocieron la verdad, practicaron la verdad, anduvieron en la verdad, pero por algún descuido, por algún capricho, por darle lugar a la carne, por darle lugar a la maldad, qué sé yo, inmadurez, muchas cosas pueden pasar. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Estuvieron en la verdad, pero se volvieron a la mentira. Cayeron en el error de nuevo. Se apartaron de la verdad. ¿Sabe cómo se llama eso? Apostasía. Apostataron. Apostataron de la verdad. No se mantuvieron en la verdad, no permanecieron en la verdad, no quisieron caminar en la verdad, voluntariamente se fueron de la verdad, desecharon la verdad de Dios. Está hablando de creyentes, hermanos. Está hablando de cristianos, para que me entienda. Está hablando de personas que conocen la verdad, la palabra. ¿Y cuál fue el error de ellos? Volvieron a la mentira, al error, a la falsedad, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ese fue el error. Dejaron al Dios vivo. Se apartaron del Dios vivo. Usted debe de reconsiderar seriamente el día que usted quiera apartarse de Dios. Porque usted no tiene ni idea de las maldiciones que le pueden venir como consecuencia en los nietos, bisnietos, tataranietos. Lo que puede suceder. Es peligroso, mis hermanos. Estar en la verdad de Dios y apostatar. Estar en la verdad de Dios y de una manera muy fácil salirnos de la verdad de Dios y regresar a la mentira, a la falsedad, al engaño. Y esa mentira, falsedad, puede regresar a una secta. Puede ser regresar otra vez a la religión popular, tradicional. Puede ser apartarme definitivamente de Dios y nunca volver otra vez al camino de Dios. Irme al mundo totalmente a pecar de nuevo. Eso puede ser cambiar la verdad de Dios por la mentira. Apartarse del camino, dejar de ser cristiano, dejar de ser creyente. Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Ahí está el error, la grave falta. Eso fue lo que hizo mi hermana. De ser cristiana, se apartó del Evangelio. Se apartó del Evangelio. Mire, versículo 26, viene la consecuencia. Por esto, ¿por qué? ¿Por qué? Por esto da a entender que previamente hubo algo. El por esto de Dios revela la consecuencia. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahí especifica, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Cómo se llama eso? Lesbianismo. Lesbianismo. Y aquí el contexto nos está enseñando que viene como consecuencia de que los padres, los abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, alguien de la generación anterior que estuvo en la verdad por X o Y, por hacerle caso al diablo, por andar en su carne, por andar descuidado,
se apartó y mire el daño que le está haciendo a la descendencia. El daño que le puede producir a su descendencia. 27. De igual modo, también los hombres, está hablando de los descendientes de los que conocieron la verdad y se apartaron, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. ¿Qué es lo que fomenta el homosexualismo? La lascivia. ¿Y qué es la lascivia? El deseo lujurioso. Lascivia. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿Cómo se llama eso? Homosexualismo. Y mire, al final, recibiendo, o sea, por esa conducta, por esa falta, por todo lo que se menciona, recibiendo en sí mismo la retribución debida ¿a qué? ¿Qué es extravío? Perderse, apartarse, desviarse. O sea que aquí se menciona que el lesbianismo y el homosexualismo viene como consecuencia de haberse extraviado, de no haber permanecido, de no haber continuado ¿en qué? En la verdad de Dios. Así que mis hermanos, aunque nos cueste, vamos a seguir adelante. Aunque vengan pruebas, vamos a seguir adelante. Al seguir adelante, al seguir honrando a Dios, permaneciendo en la verdad, hermanos, estamos bendiciendo grandemente a los hijos de nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Pónganse en pie, por favor.